bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla de EMA que con tanto amor preparamos y tanta gente que siempre nos da su buen sí, como hoy la doctora Natalia Lucero, la fonoaudióloga Fabiana Natalia y el kinesiólogo, el licenciado en kinesiología Javier Leoni. Lo que tienen en común estas tres maravillosas personas y súper profesionales es que son de ASEM, de la Asociación de Córdoba. Así que nos van a empapar un poquito del trabajo que hacen también interdisciplinariamente ellos en la asociación, y los voy a presentar, por supuesto. Gracias, un gracias grande de parte de todo el equipo de EMA. La doctora Natalia Lucero es médica neuróloga e instructora de residentes del Servicio de Neurología del Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba, docente de la Cátedra de Clínica Neurología del Hospital Nacional de Córdoba y de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es médica neuróloga de ASEM, también es la directora médica de la asociación y es médica neuróloga en el Sanatorio Allende de Nueva Córdoba. Gracias Nati por sumarte, súper comprometida y bueno, me dio un sí así de grande enseguida, así que genial. Tenemos también a Fabiana Talia, los digo porque los tengo así en orden, chicos. A Fabiana Talia, ella es licenciada en fonoaudiología de la Universidad Nacional de Córdoba, es integrante del equipo interdisciplinario de neurorehabilitación de ASEM, ex integrante del equipo de neurorehabilitación de la Fundación Rita Bianchi, ex docente agregada en cátedra y servicio de neurología de la Facultad Nacional de Clínicas, y tiene una especialización en neurofonoaudiología y rehabilitación en el Sanatorio Allende. Y al caballero de nuestro Dream Team de hoy, tenemos al profesor licenciado Javier Leoni, es docente universitario para la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Por favor, si pueden silenciar los teléfonos, sería. Docente de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, docente universitario en Neurofisiología Aplicada en la Escuela de Fonoaudiología, Facultad de Ciencias Médicas, es coordinador del Centro Integral de Neurorehabilitación de nuestra querida Asociación de Córdoba, y ha presentado una tesis en el doctorado con presentación de tesis en terapéutica sobre entrenamiento para la fatiga precoz en esclerosis múltiple, que de eso también Javi nos vas a dar algunas referencias, ¿no? Sobre todo en el tema fatiga, que es súper interesante en esclerosis múltiple, así que bienvenidos con este súper CD de cada uno, así que gracias. Y un poquito enganchando con la charla del otro día, que venimos haciendo, como le puse de nombre yo, el título saga, ¿no? De neurorehabilitación. El otro día con el doctor Viale hablamos sobre neuroplasticidad y neurorehabilitación. Hoy los invitamos a ellos a seguir ampliando esto y hablar de neurorehabilitación y calidad de vida, porque no es solamente en el momento que voy a la terapia, sino cómo esto lo puedo abordar en el día a día, tanto en el consultorio o donde hago la neurorehabilitación, y cómo lo llevo a mis otras 23 horas del día. Así que Nati, contanos esto. ¿Vos cómo recibís a la gente en el consultorio y cuándo haces una derivación o indicación al respecto? Hola a todos. En un principio quería agradecer a la gente de EMA por prestarnos este espacio, este momento, por invitarnos y hacernos partícipe de esto, para empezarnos a vincular un poco con esta asociación. Generalmente en la consulta neurológica el paciente viene con el diagnóstico ya, o viene sin un diagnóstico específico. Vienen con mucho miedo, mucho susto, entonces parte de la consulta es esto, explicar un poco lo que es la enfermedad, en qué consiste, y a partir de ahí darle pautas de los pasos a seguir con respecto a esto. Ustedes ya saben cómo es la evolución de la enfermedad normalmente tiene brotes, síntomas neurológicos específicos, estos síntomas neurológicos específicos a veces revierten, otras veces no, pero sabemos que la evolución de la enfermedad es una posibilidad tener estos brotes, un síntoma neurológico específico, puede ser debilidad, puede ser problemas para hablar, problemas para tragar, ver doble o no ver, y todo esto conlleva
una situación no solo de estrés, sino que tratamiento para que esto pueda revertirse. ¿Qué pasa? Si yo tengo un déficit en un momento, alguna debilidad, algún problema neurológico específico, un síntoma que me está afectando en este momento, más allá de tener la enfermedad o no, me está queriendo decir que yo tengo que hacer algo para este síntoma. Entonces ese síntoma, si bien puede tener un tratamiento como el corticoide, la mayoría sabe, nosotros tenemos que tratar de revertir este síntoma que está teniendo para que vuelva a la normalidad lo más próxima que se pueda. Entonces ahí es cuando uno decide enviar a rehabilitación. Casi siempre el tratamiento de neurorehabilitación es integral, no es que es un solo terapeuta, son muchos terapeutas los que puede cada paciente necesitar. Y en base a la sintomatología que tiene, es qué terapia específica es la que se deriva, la que se necesita. Es muy importante definirlo con una valoración fisiátrica para que cada paciente tenga la terapia que realmente necesita. No todos van a necesitar la misma terapia, algunos van a necesitar 2 o 3, otros van a necesitar uno solo, desde fono, quine o lo que se necesita. Es muy importante hacer la rehabilitación. La charla anterior habló de neuroplasticidad, y la neuroplasticidad es un concepto muy importante que es lo que hace que la evolución en el tiempo de esta enfermedad sea más llevadera. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro, las neuronas, de fortalecer a las que no están del todo bien o a las que están un poco dañadas. Y la rehabilitación lo que hace es activar esta neuroplasticidad, por eso es muy importante realizarla. Otras veces el paciente no tiene ningún síntoma y te dice, ¿para qué voy a rehabilitación si no tengo ningún síntoma? No es lo mismo un paciente que tiene un brote, cuando ya viene haciendo rehabilitación, es un cerebro que ya está acostumbrado a estimular esta neuroplasticidad, que un paciente que no lo está teniendo la rehabilitación, entonces es un cerebro que trabaja de manera diferente. Entonces la neuroplasticidad es un concepto que a nosotros nos ayuda, o al cerebrito, a recuperarse cada vez mejor en cada situación que haya, ¿sí? Es muy importante definir cuál es la terapia de cada paciente. No todos los pacientes van a tener la misma terapia. Me parece que eso sería el principal concepto por el cual normalmente el neurólogo deriva a los diferentes terapeutas. Sí, esto de ir a lo particular y también el trabajo integral, ¿no? Ver a la persona como un todo. Exactamente, sí, exactamente, porque se evalúan todas las cosas que pueda tener ese paciente específico, no necesariamente solo el tratamiento de la enfermedad, tratamiento de los síntomas, porque puede haber síntomas de diferentes ámbitos, síntomas emocionales, la espasticidad, dolores, cansancio, la fatiga, que es un síntoma de los principales síntomas que el paciente tiene, más allá de que no tenga algún déficit en el cuerpo, alguna discapacidad. La fatiga es algo que discapacita bastante, es algo que lo padecen la mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple. Tiene un tratamiento farmacológico, pero también hay pautas o medidas que puede adoptar este paciente para que te sea más llevadero. Normalmente ahora Javi nos va a ampliar también eso. Exactamente. Entonces, como muchos síntomas, digamos, se comparten, otros no, van a ser muy individuales de cada paciente. Entonces es muy importante identificar cuáles son las sintomatologías o los padecimientos que tiene cada paciente, porque en base a eso va la terapia dirigida, ¿sí? Y siempre se trata de ver en conjunto. Son múltiples los pilares de un tratamiento de un paciente con esclerosis múltiple, desde el tratamiento farmacológico, el sintomatológico, las rehabilitaciones, y lo que pueda llegar a necesitar el paciente en general. Desde ya, como esto es tan diverso, este mundo de la esclerosis múltiple, hay personas seguramente en esta charla hoy que han empezado con rehabilitación hace mucho tiempo que están, o no han hecho, o hacen otro tipo de actividad. Así que esas variables, también está bueno que como esta gama, ¿no?, la podamos abrir, porque no es todo el tiempo hacer kinesiología, o sí, hay que hacer siempre rehabilitación si si está indicado, por ejemplo, por el médico. Si es la indicación, sí, obviamente hay que hacerla, no importa el tiempo que lleve. A veces no se recupera el 100% el paciente y tiene que mantenerlo, no porque vaya a empeorar, sino porque cuando usamos diferentes las partes del cuerpo empieza a haber consecuencias por este uso diferente. Entonces también es para mantener el paciente funcional. Todas las terapias, todos los tratamientos, todo lo que se hace en pacientes con esclerosis múltiple es para mantener la funcionalidad del paciente, que sea una persona funcional, una persona inserta en la sociedad, que pueda hacer una vida normal, que pueda hacer actividad física, reuniones sociales, que pueda viajar, que pueda trabajar. Entonces todo va dirigido a esto, a mejorar la funcionalidad.
Entonces, si a veces el déficit que tiene, el problema que tiene no es tan importante, la idea es mantenerlo así en el tiempo, mantenerlo funcional. Y a veces la rehabilitación, a pesar de que parezca que no me está haciendo nada, me está manteniendo estable, ¿sí? A veces no Entonces, es mejorar, sino sostener lo que uno tiene para no exactamente, retroceder o empeorar la... exactamente. Sí, sí, o para que llegado el caso, si llego a tener un brote, que me agarre fuerte, que me agarre un cuerpo que lo pueda tolerar, un cuerpo que lo pueda mantener, un cuerpo que pueda revertir este síntoma que estoy teniendo. Bien. Lo que no aclaré al principio, pero la mayoría lo sabe, es que para no abrir los micrófonos y que sea disruptivo, lo ponemos en el chat. Traten de hacer preguntas abiertas, generales, y no ir tanto a lo particular, porque eso ya requiere de una consulta individual, ¿no es cierto? Porque justamente, como dijo la doctora recién, hay que atender la situación de cada persona. Acá hay una pregunta interesante que si bien la dejábamos para el final, me parece, Nati, que es para vos, que para sumarla, ¿cuál es la diferencia entre rehabilitación y neurorehabilitación? Y rehabilitación es cualquier tipo de rehabilitación. Una fractura, por ejemplo, rehabilitar después de una fractura es una rehabilitación. Rehabilitar después de una caída, de un golpe, es una rehabilitación. La neurorehabilitación va dirigida a esto, específicamente a estimular la neuroplasticidad y a estimular áreas que tengan que ver con cuestiones neurológicas o con áreas funcionalmente neurológicas. Cuestiones motoras, sensitivas del lenguaje, para la devolución, para tragar, quiere decir. O sea, va bien dirigido a lo neurológico, ¿sí? Y neurorehabilitación puede hacer cualquiera y no necesariamente teniendo una enfermedad neurológica. Y digamos, vos desde tu rol y de tu área, por ejemplo, ¿cuándo derivás a un fisiatra y por qué? ¿O cuándo derivás directo a hacer la neurorehabilitación? Normalmente cuando el paciente viene con la sintomatología, con una sintomatología específica, el paciente se deriva al fisiatra, o a veces cuando se hace el diagnóstico, porque a lo mejor a nivel motor no tiene nada, a nivel de cuerpo, corporalmente se puede manejar como corresponde, pero está necesitando terapia psicológica, por ejemplo, contención psicológica, entonces no deja de ser una rehabilitación esta parte, entonces no deja de ser un pilar de lo que necesita el problema del paciente en este momento para controlar este problema que está suscitando, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces, en el momento del diagnóstico, se manda al fisiatra para identificar estos problemas que está teniendo físicos, emocionales o de cualquier área que sea, ¿sí? Hay trastornos urinarios, por ejemplo, que no son físicos, o sea, no se ven los trastornos urinarios, y a veces al paciente incluso le cuesta comentarlo en la consulta, y eso no deja de ser un problema que hay que controlar, ¿sí? ¿Cuál es la articulación, digamos, del rol entre el neurólogo y el fisiatra? El otro día tuvimos al doctor Viale, que justo él tiene tres roles, todo en uno el combo, es neurólogo, fisiatra y kinesiólogo. En este caso, vos cómo articulás con un fisiatra y cuál es el rol de él en cuanto a eso, porque si vos ves una dificultad, por ejemplo, como nombramos recién en la marcha, bueno, vos ya le das kinesiología, pero ¿cuál sería el rol entonces del fisiatra interactuando? Normalmente es evaluar integralmente al paciente. A lo mejor el kinesio se ocupa solo parte motora, pero el fisiatra es lo que define eso, todos los sistemas, cómo están funcionando, porque en base a eso van dirigidas las diferentes terapias. A lo mejor no es solo la parte motora lo que tiene afectado a este paciente, a lo mejor tiene un problema en la deglución, en tragar, a lo mejor también tiene un problema psicológico, a lo mejor también está teniendo problemas de memoria. Entonces el fisiatra lo que define es esto, qué es lo que necesita específicamente ese paciente. Necesita algo motor, por ejemplo una kinesioterapia motora, pero a lo mejor ese déficit que está teniendo le está necesitando que tenga un apoyo, un bastón, un trípode. Entonces el fisiatra define eso, cuál es el trípode más específico, el bastón que más necesita, ¿me entienden? Una férula a lo mejor necesita, ¿cuál es la férula que necesita? Qué sé yo, está necesitando una faja, ¿cuál es la faja que necesita? Todo eso lo define el fisiatra. Es como que el fisiatra define las necesidades de rehabilitación de ese paciente para que en base a eso se derive al resto del cuerpo que integra el equipo de neurorehabilitación. Bien. Y vos desde tu rol como directora médica de ASEM y coordinando, sos la cabeza, digamos, del área de neurorehabilitación, ¿cuál es el rol en la asociación?
¿El rol mío específico Sí. o el rol del equipo? Y en realidad es atender a los pacientes que normalmente rehabilitan ahí, hacerle los controles neurológicos específicos, los controles de tratamiento, los controles en la evolución de la enfermedad, el control de estudios, cuándo lo necesita, cuándo no necesita, si hay un síntoma nuevo, identificar si es un brote o no es un brote, y ver con el correr de las consultas si requiere una terapia que a lo mejor no está teniendo este paciente. A lo mejor nunca tuvo trastornos urinarios y ahora sí los tiene. A lo mejor nunca tuvo problema en la deglución y ahora sí los tiene. Entonces ir pesquisando estos nuevos cambios que tenga en la evolución de la enfermedad que puedan necesitar unas terapias diferentes de las que está teniendo, ¿sí? Y a veces también controlar un poco esto, ver si hay una evolución en el tiempo con las terapias. Mejora, no mejora, le está sirviendo, no le está sirviendo, y bueno, y todo eso es parte de lo que uno controla, porque en base a eso Bien. se va a hacer cambios también. Vamos a suponer que tenemos un paciente imaginario, y tenés ahí y los vas a derivar a Javi y a Fabi. ¿Por qué motivo los derivarías y cómo sería esa derivación? Entonces después, primero, Fabi llega a vos, o a Javier, no sé cómo se organizan ustedes, y vos dirás Nati, y ahí los quiero escuchar, a ver, los queremos que nos compartan la experiencia. Bueno, me viene el paciente, me empieza a decir, me ahogo cada tanto, no sé, como que trago saliva, pero no sé, me ahogo, me quedo un carraspeo, a veces toso después de comer, o cuando estoy acostada me ahogo. Entonces, bueno, cabe la posibilidad que a lo mejor pueda tener un leve trastorno devolutorio, pero no identificado, realmente no es un problema que se ahoga, o sea, que se atora con la comida, pero sí cada tanto le trae una molestia. Puede que lo tenga trastorno devolutorio, a lo mejor yo no lo sé, sospecho, pero no lo puedo determinar, entonces para eso mando la valoración con la fonoaudióloga para que ella defina si realmente tiene un trastorno devolutorio o no, que necesite rehabilitar. Otras veces el paciente tuvo un brote en algún momento, tuvo una leve debilidad en la pierna, por dar un ejemplo, esa pierna se recuperó aparentemente completamente, un 100%, pero con el correr del tiempo dice, ay, esta pierna a veces me pone pesada, cuando estoy mucho, cuando ando mucho durante el día, después a la noche ya esa pierna la siento diferente, me está pesando, qué sé yo, a veces la arrastro cuando camino mucho, ya me doy cuenta, o me doy cuenta por el zapato, he gastado el zapato, y yo, bueno, entonces me está queriendo decir que esa pierna a lo mejor no se recuperó un 100%, que le ha quedado un leve déficit, y este déficit es el que tengo que yo tratar de salvar, digamos, volver a la normalidad lo más que pueda, y si no mantenerlo para que no me esté pasando esto, o para que llegado el caso, si yo tengo que caminar, optimizar este uso, digamos, para que no se me canse, no se arrastre o no deje de caminar porque me está pesando la pierna. Entonces en esa situación ahí derivo a kinesiología para que haga la evaluación que corresponde o la terapia que corresponda. Entonces ahora llega a Fabi. Bien. Vamos a dejar me gusta lo de la fatiga para el final, Javi, porque vas a agarrar varios temas ahí. Un poco lo que trae también, la fatiga me parece que pega en varios lados, eso también, Fabi, si lo puedes incluir, porque a veces puede afectar, ¿no?, la fatiga en tu rubro. Totalmente, o sea, lo vemos en todas las áreas. Es parte de la problemática de algunas enfermedades, en este caso la esclerosis, también en otras patologías como el Parkinson, por ejemplo. Es algo que siempre tenemos que cuidar. No solo como información para el paciente tiene que saberlo, que tiene que cuidarse y no tiene que exigirse, porque es muy común que a veces los pacientes quieran exigirse, no puedo, pero lo voy a poder hacer. No, para. También en la terapia, nosotros tenemos que aprender porque a veces lo vemos que responde y tenemos ganas de seguir. No, tenemos que frenarnos nosotros también e ir de a poco. O sea, vamos a seguir agregando cada vez más ejercicio, más estimulación, pero siempre de manera despacio, tranquila, viendo cómo está cada día, no estamos todos los días igual, si aparece algún síntoma nuevo. Bien. ¿Querés, Javier, a ver, un poco compartir esto? Javi, ¿estás por ahí? Bueno, no sé, la verdad, Sí, acá estoy, para que ahora activo ambas cosas. Recién no escuchaba bien, por eso saco la imagen, por cuando no escucho bien. Bueno, te quería preguntar, digamos, como coordinador del área, no sé si es que la persona, bueno, si solamente necesita fonoaudiología, ¿pasa por vos en la coordinación o va directo a Fabiana? ¿O cuando es algo más así integral que necesita varias áreas, llega a vos la persona?
Bueno, particularmente en el centro, o sea, nosotros tenemos este espacio de coordinación que es, después que viene la derivación desde neurología y ha hecho su evaluación fisiátrica, lo que hago yo es el ingreso al centro, o sea, la admisión como coordinador de las áreas. La admisión implica tener una mirada, yo siempre digo es una foto, es la foto del paciente en el momento de ingreso respecto a las inquietudes, las necesidades, a toda su realidad en el entorno. Por eso muchas veces me acompaño también con nuestra trabajadora social para ver cómo está esa situación en el entorno. Es como la mirada global del paciente. Después, sí se hace siempre una evaluación en cada área, o sea, cada una de las áreas de kine, de fono, de psicología, todas tienen su propia primera evaluación, que también es como otra foto, pero con mejor definición, para decirlo de alguna manera. Es como yo ya visualicé anteriormente que había alguna dificultad y que era importante que tenga sus espacios también, pero después el área específicamente hace una evaluación mucho más fina justamente Fabi, de lo del glutorio, de lo que tiene que ver con el lenguaje, de lo ideatorio, lo que necesite, el articulatorio, de lo que necesite respecto a la fonología específicamente. Siempre es un poco de lo general a lo específico. Desde el momento en que ve... a lo específico, que serían las áreas de ustedes. Pongámosle que ya hicieron esa foto con paisaje y ahora van a hacer foco en kinesiología y en fonoaudiología. ¿Te parece que compartamos la pantalla de Fabiana? Dale. Sí, díganme ustedes, ¿a cuál habla primero, cuál prefiere? Sí, con respecto? ningún problema. Bueno, como ustedes prefieran. Bárbaro, vamos a ver la primero los voy a saludar Fabi. a todos los que están porque no los saludé, no quería hablar antes para que no se haga lío. Buenas tardes a todos, muchas gracias por escucharnos, por su tiempo, y voy a contarles un poquito qué es lo que hago. Yo soy fono de ASEM ya hace mucho tiempo, y bueno, tengo varios pacientes. Me he tomado la tarea de charlar con ellos antes de dar esta charla, porque digo, va dirigida a los pacientes. Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber qué les interesa a ustedes, qué les gustaría escuchar, qué les va a interesar a ustedes, porque para nosotros es como cuando planteamos los objetivos de tratamiento. Una cosa son nuestros objetivos, otra cosa son los de ustedes. Entonces, siempre hay que aunar, hay que tener en cuenta muchísimo qué es lo que les interesa a ustedes. Así que bueno, espero ser clara. Bien, hay una pregunta que va a estar ya respondida en la presentación. Así que ahora compartís pantalla. Dale. Comparto yo, ¿no? Ah, no, yo, Ana. Sí. Soy yo la que tiene. Sí, yo estaba esperando a vos. No, está bien, era yo la que tenía que compartir. Soy la secretaria, perdón. Ahí va. No, por favor, gracias. Pasamos a la primera. Acá estamos. Como dije recién, lo primero que planteamos son objetivos, pero voy a tomar lo que decía Nati recién, cuando vos le decías, bueno, va el paciente a tu consulta. Entonces, Nati se encuentra con un paciente, se encuentra con las dificultades del paciente, estudios y demás, y hace un diagnóstico, por supuesto, que es importantísimo, y allí va a observar síntomas, algunos síntomas, como por ejemplo estos que nombró antes, que puede ser dificultades para hablar, o me cuesta mucho hablar, o no me entienden cuando digo algo, o me cuesta tragar, o aparece la tos cuando estoy tragando ya sea líquidos finos, o sea agua, té, o comiendo algo. Entonces, allí es donde después van a venir derivados a la consulta mía o de mis colegas, ¿no? Cuando aparecen puntualmente síntomas. También puede ser que a veces el mismo paciente o un familiar que los acompaña sea quien refiere el síntoma. Muchas veces no lo ven los especialistas porque no les dicen nada, ellos tienen dudas, entonces se los plantean. Bien, lo importante es, entonces, cuando llega la consulta, ahora paso al siguiente. ¿Está Fabi? Perfecto.
Allí viene nuestra intervención, o sea, de qué manera nosotros, qué nos toca a nosotros, qué tarea tenemos. Tenemos dos tareas fundamentalmente, una con el paciente y otra con la familia o acompañante. Con el paciente, una de las tareas, y muy importante, que un poco lo vinieron diciendo, y también se lo escuché decir al doctor Viale, muy linda la charla que dio, realmente muy linda, de la plasticidad, excelente. Tenemos la prevención. ¿De qué manera prevenimos nosotros? Esto, por ejemplo, que estamos haciendo, es una prevención, ya sea para los pacientes que ya están con la asistencia, con la rehabilitación, con los que están comenzando, con los familiares. O sea, dar a conocer, informar sobre de qué se trata, qué se hace, podemos buscarle una solución. Todo eso es en la prevención, que lo damos en una charla y particularmente lo hago desde la primer consulta, en donde trato de sacarle todas las dudas al paciente y voy a darle todas las sugerencias y cuidados antes de comenzar el tratamiento. Luego viene la evaluación. La evaluación en donde claramente primero hacemos una evaluación clínica, o sea, una anamnesis, tomamos datos, edad, etc. También es muy importante conocer el entorno de la persona, ¿no? Cómo vive, dónde vive, con quién vive, a qué se dedicó. Hay muchos datos que son muy importantes. Todos estos datos van a ser tomados para el momento de planificar el tratamiento. Como también vamos a realizar diferentes protocolos, que no son más que una evaluación más estructurada, en donde también tenemos datos claros de cada síntoma que observamos, y después tiene una categoría, como por ejemplo, o un puntaje, o leve, moderado, pero es una evaluación un poco más, es más objetiva, que nos ayuda mucho más a la hora de tener más claro el planteo de los objetivos y del trabajo que queremos hacer. Por último, tenemos el tratamiento. El tratamiento que se va a basar en diferentes áreas, como lo son la respiración, la voz, el habla, la deglución y el lenguaje. En el caso de la respiración, es básico dar la información de cuál es primero el patrón respiratorio a donde queremos llegar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que trabajen determinados músculos que son importantes al momento de tener una mayor capacidad respiratoria. Entonces trabajamos la respiración en diferentes posturas, con diferentes ejercicios, pero lograr ese patrón nos va a asegurar, si yo logro que trabajen los músculos del tórax, del abdomen, intercostales, estoy logrando, eso va de la mano con una buena postura. La buena postura es la que nos va a dar una mejor función, ya sea para comer, para hablar, para respirar. Por lo tanto, es muy importante, trabajamos muchísimo con la postura. No siempre se logra, en ese caso existen por suerte algunos elementos que lo podemos usar, por ejemplo, en una silla, para que el paciente pueda tener una buena postura. Entonces, pero siempre se busca, de la manera que sea, todo depende, como decía Nati, de las situaciones en que nos encontramos, de cuáles son las necesidades de cada paciente. Entonces, trabajamos con la respiración, trabajamos con la postura. Estas dos cosas van a ser muy importantes al momento de trabajar con la voz, ¿sí? Si yo quiero tener una voz clara y fuerte, que muchas veces no ocurre, está más débil, no es clara, tiene demasiado, sale poco clara. Entonces, la respiración, ¿qué va a hacer? Si yo tengo una mejor respiración, voy a tener más volumen, más intensidad en la voz.
Por eso es tan importante tener la respiración como primer paso y la postura, porque lo otro va colaborando. Todo lo primero colabora para lograr después el trabajo de la voz, también teniendo en cuenta que la voz es el resultado de la vibración de las cuerdas vocales, que son músculos con los cuales también trabajamos, con el paso del aire. El aire pasa, cuando sale mi voz por el movimiento de la cuerda, la vibración. Por lo tanto, si yo trabajo con una buena capacidad respiratoria y con un tono muscular, o sea, una fuerza determinada de las cuerdas vocales, aseguro una voz fuerte y más clara. Continuamos con la deglución. Todo esto que dije antes, respiración, los músculos que, como las cuerdas vocales que intervienen en la voz, y los músculos que intervienen en el habla, que son determinados músculos faciales y la lengua, también tienen que ver con la deglución, comparten el trabajo, se agregan otros, se agregan los de la laringe, se agregan algunos otros músculos que no los podemos ver, pero todos están relacionados. Entonces, con el tema de la deglución, vamos a dar, y con la respiración y con la voz, vamos a dar un montón de tips y de cuidados a tener en cuenta cuando, y que el paciente sepa, los conozca, pueda darse cuenta él mismo. No hablé claramente, ok, entonces, ¿qué hacemos? Nos escuchamos. Uno de los tips, hablo más lento, digo frases cortas. Lo que ocurre con la dificultad, por ejemplo, perdón, estoy mezclando el habla, que es la disartria, con la deglución. Pido disculpas, leí primero una y me fui a la otra. En el caso del habla, que yo dije al principio, el trastorno se llama disartria y no es ni más ni menos que un trastorno en poder articular una palabra y decirla claramente. En este caso, vamos a trabajar con los músculos que decía recién, que están en la cara, los músculos, determinados músculos faciales, y con los músculos que forman la lengua. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de diferentes ejercicios. Praxias faciales, praxias linguales, trabajar la entonación de diferentes maneras. Con la deglución también vamos a hacer lo mismo, vamos a trabajar con diferentes músculos, algunos que comparten con el habla, otros que son específicos de la laringe, y en la deglución tenemos que tener este cuidado de dar estos tips, de cambiar, por ejemplo, una de las cosas más importantes que hacemos es poder cambiar la consistencia del alimento. Muchas veces el paciente se frustra o tiene demasiados, a veces, temores de comer algo porque va a toser, va a sentir que no lo va a poder tragar. Bueno, en ese caso, luego de evaluar, ya sea de manera clínica, observando cómo están estos músculos, y también la otra evaluación que hacemos es con la alimentación. Evaluamos con diferentes alimentos. De esta manera podemos ofrecerle al paciente la información de cuáles son las consistencias adecuadas para cada paciente. Los trastornos de deglución pueden darse ya sea con los líquidos finos o con los sólidos. Entonces, si yo tengo una dificultad con un alimento sólido, lo voy a modificar, ya sea en tamaño, o sea, en el volumen, mezclándolo con algún tipo de alimento que hace que lo pueda manejar mejor en la boca, tragarlo de manera segura. Y lo mismo ocurre con los líquidos finos. En muchos casos
puede haber ahogos con el agua, con el té, con el café. En este caso, pasamos. Si tomar en trago me va a hacer, me voy a ahogar cuando intento tomar de esta manera, lo voy a modificar y voy a utilizar, por ejemplo, un sorbete. O la otra forma es cambiarle la consistencia con algo que viene, que es un polvo que no tiene ni sabor, ni olor, ni nada que moleste, no interfiere en el sabor de lo que yo le ponga. Entonces, por ejemplo, puedo tomar un jugo y el jugo no se va a modificar, pero sí voy a modificar la consistencia de ese jugo. Lo que intentamos siempre es que el paciente, en esto que decíamos y que tiene que ver con el título de esta charla, o sea, mejorar la calidad de vida, que el paciente pueda acceder a lo que quiera, solo que le vamos a buscar la solución, en el caso de la alimentación, de la consistencia, para que no deje de estar en una reunión, no deje de comer con su familia. Lo mismo en el área anterior, en el habla, si le doy tips para hablar, el paciente va a poder comunicarse y no sentirse frustrado. Y con el lenguaje, también intervenimos en el lenguaje. En este caso lo compartimos con otra área, que es las neuropsicólogas, que quienes trabajan, hacen la evaluación neuropsicológica de todo lo cognitivo, o sea, la atención, la memoria, el lenguaje, el cálculo. Entonces compartimos con ellas hacen una evaluación y nosotros también estimulamos el lenguaje, desde el lenguaje, o sea, la comprensión, por ejemplo, con texto, comprensión de texto, desde la forma en que hablamos, en que organizamos, en que nos expresamos, en que armamos una frase, una oración. Así que bueno, a través de forma lúdica hacemos diferentes ejercicios, y con la familia, ¿de qué manera intervenimos? De la misma manera, o sea, así como le doy información al paciente de lo que veo, de lo que quiero que logremos, o junto con él vamos a lograr esto, y este ejercicio o esta movilización la hacemos para tal o cual cosa, y además sacarle todas las dudas que se le vayan planteando, lo mismo con la familia. Plantear, o sea, transmitirle información de qué es lo que observamos, que estamos trabajando para esto, y es muy importante lograr una comunicación con la familia si logramos que sean, yo lo llamo como coterapeutas, porque si hasta pueden colaborar, evidentemente, porque ellos están todo el tiempo con el paciente. Entonces nosotros podemos darle ejercicios en el momento de la sesión, pero el paciente está todo el tiempo en su domicilio, la mayor parte de su vida, y con las personas que están en su entorno. Entonces, si yo quiero lograr tal cosa y quiero darle determinados ejercicios, para mí es importante que el familiar, el tutor, el cuidador, el acompañante lo sepa, pueda acompañarlo, inclusive si aparecen algunas dificultades de algunos síntomas, por ejemplo un ahogo o tose. Es muy común que el familiar me refiera que no sabe qué hacer o que se angustie. Entonces, si yo le doy la información y le explico qué es lo que tiene que hacer, cuándo tiene que preocuparse y cuándo no, entonces es de gran ayuda no solo para nosotros, especialmente para el paciente. Y los cuidados y sugerencias a los que me refiero son los mismos que le transmito, que son necesarios también que sepan la familia, ¿no? Como por ejemplo, no sé, para la alimentación, como dije antes, la postura, nunca comer acostado, siempre bien sentado, no olvidarse de las consistencias que son mejores para él, si tiene sueño o mucho cansancio, mucha fatiga de la que hablamos recién, no es el momento de comer, o buscar un alimento que sea más fácil, que no le dé tanto trabajo, que no tenga que masticar tanto.
No sé si hay alguna pregunta más. ¿Quedó alguna duda? Si fui clara. Súper clara, gracias Fabi, súper Bien. clara. Cualquier cosa ahora lo chequeamos con lo que siga diciendo Javier, con la otra parte de esta persona que llegó al consultorio y fue derivada. Así que Javi, te escuchamos atentamente. Con respecto, te hago una primera pregunta para abrir tu área. ¿Cuál es la diferencia entre un kinesiólogo y un fisiatra? Preguntan en el chat. Veía anteriormente la pregunta, sí. No, hay una diferencia clara. El fisiatra es médico especialista en rehabilitación, que es quien hace la valoración inicial del paciente y determina esos espacios de rehabilitación y los recursos de rehabilitación que son propicios o que son importantes para cada paciente, ¿sí? El kinesiólogo es quien trabaja específicamente las dificultades que tienen que ver con lo motriz, más particularmente, o sea, lo motriz, lo sensitivo, claramente, pero digo, respecto a la rehabilitación, es una de esas áreas que el fisiatra observa y de las cuales deriva, es la kinesiología, y en la kinesiología lo que hace es trabajar con recursos en general, desde los recursos de agentes físicos y del movimiento. Nosotros en rehabilitación neurológica no trabajamos tanto con agentes físicos como, por ejemplo, el ultrasonido, la magnetoterapia, el láser, que son aparatologías que se usan como recurso en otras áreas, pero en la rehabilitación neurológica es más que nada a partir del movimiento lo que se hace. Y dentro de esta gama de posibilidades que nos da el movimiento, el recuperar fundamentalmente a esa persona, reinsertarla a partir de lo que se le denomina el reaprendizaje, que es volver a aprender, como con estos déficits que el paciente tiene, volver a enseñarle a cómo manejarse en esos ámbitos en que se manejaba anteriormente. Ese es específicamente el trabajo del kinesiólogo. Hay muchos ámbitos que tienen que ver con esto. Dentro del reaprender o del reenseñarle al paciente, hay muchos ámbitos que tienen que ver con el mejoramiento de la postura, el control de su tono muscular, la funcionalidad respecto a la marcha fundamentalmente, pero además en la manipulación, en los gestos, la funcionalidad ocupacional, que a veces la resumimos en la terapia ocupacional, pero no es eso en la kinesiología. Dentro de la kinesiología es funcionalizar en lo que el paciente realiza habitualmente o realizaba habitualmente antes de haber comenzado con la enfermedad, y en lo cual quiere volver a retomar. Siempre decimos que el paciente nunca tiene que dar por olvidado eso, decir, yo podía hacer esto, pero ya no lo hago más. Se tiene que buscar la posibilidad de que él siga haciéndolo con las adaptaciones lógicas, o sea, porque va a necesitar algunas adaptaciones. Bueno, es cuestión de ver de qué manera. Como nos pasa a todos en la vida, que todos pasa el tiempo, y yo, por ejemplo, no juego de la misma manera que hacía deporte a los 20 años, y por simplemente el hecho de haber pasado tiempo. Bueno, en la esclerosis múltiple hay una realidad que hace que el paciente no esté en la misma situación en que estaba, pero bueno, tiene que entender que esos cambios, como son los mismos cambios de vida, en los cuales uno tiene que adaptarse y decir, bueno, juego de otra manera, pienso de otra forma, utilizo otro tipo de recursos. Un poco es lo que recomendamos siempre, que el paciente nunca deje de ocuparse en cosas que le hagan bien, de ocuparse de actividades que le permitan sentirse íntegro, y sobre todo que le permitan no hablar todo el tiempo de la enfermedad. Porque nosotros decimos que a veces cuando uno tiene el diagnóstico es como que toda la vida pasa por la esclerosis múltiple, y no. La idea es que ellos puedan sentirse útiles en lo que son. Por ahí cuando dibujan, ¿qué es lo lindo que tiene un taller, por ejemplo? El hecho de que uno habla de lo que puede hacer y no de lo que no puede hacer, como se le pasa hablando muchas veces en terapia. No debe hablar de lo que no puede hacer, debe hablar de lo que puede hacer y de qué manera hace ahora lo que antes hacía normalmente y la hacían feliz. Eso es fundamental en el momento de encarar un tratamiento.
en la kinesiología al menos, digamos. En las otras áreas sé que igual porque lo compartimos con las otras áreas siempre, pero digo, el hecho de no sentir que se tienen que dejar de hacer cosas, y por otro lado que al no dejar de hacer cosas también mantengo esa funcionalidad. Si yo empiezo a decir, ay no, porque a mí me cuesta, ahora no voy a caminar al parque, o porque a mí me cuesta, no visito a mi amigo, o porque a mí me cansa, no voy a... empiezo a dejar de hacer cosas que hacen que cada vez el déficit sea mayor. Porque como nos pasa a cualquiera, si yo tengo que ir a la panadería y voy a agarrar y me voy a subir al auto para ir a la panadería, que lo tengo a 3 cuadras de mi casa, y empiezo de a poquito a ser más sedentario, y empiezo a tener más dificultades, y empiezo a complicar el cuadro general. No, se activó un micrófono, pero no está. Javi, y esto, bueno, asociado a la fatiga, ¿no es cierto? Que a veces el desgano viene también no solamente porque uno no quiere, sino porque no puede. Bueno, respecto de la fatiga, que es el principal, no debemos tomarlo como enemigo, pero sí que es... yo hace mucho tiempo lo había escuchado al doctor García hablar de la esclerosis múltiple como que era vivir con la suegra, digamos. Que él decía que nos podemos enojar, refunfuñar, pero la vamos a seguir viendo, caminar por el living, por el comedor, por ahí dando vueltas, y pelearnos no tiene mucho sentido. A veces la queremos ignorar y hacemos como que la ignoramos, y no. Lo mejor es justamente saber que va a estar ahí y acompañarse y ver lo bueno que puede hacer y en lo que me puede sumar. A ver, yo tenía una paciente de la cual aprendí muchísimo, Vilma Stay, que digamos ahora no está con nosotros, pero nos acompañó mucho tiempo, con esa sabiduría de decir, gracias a la esclerosis múltiple, yo puedo hacer tal y tal cosa que la otra gente de mi edad no hace. Ella decía siempre gracias a la esclerosis múltiple. Dice, gracias a la esclerosis múltiple a mí me ofrecieron hacer tal cosa y alguien buscó la posibilidad de ayudarme. Gracias a la esclerosis múltiple yo ahora me organizo mejor, antes era un despiole y ahora yo tengo organizado qué es lo más importante en mi día. Ella siempre decía gracias a la esclerosis múltiple. Yo creo que un poco uno tiene que buscar eso, un poquito. Es decir, bueno, a ver, ¿qué posibilidades distintas tengo a partir de ahora? La fatiga es una realidad que la mayoría de los pacientes cursa y que uno no debe dejar de lado y dejar de prestarle interés. Nosotros, por eso lo mencionaba hace un ratito en el antecedente, cuando hablabas de este estudio que he hecho sobre la fatiga específicamente, fue buscando recursos para ir adaptándose a eso. Yo decía, tiene que haber alguna manera de que la fatiga aparezca más tarde, que el umbral de fatiga no aparezca inmediatamente, que se retarde por lo menos un poco. Lo que los pacientes nos dicen, yo querría que apareciera más a la noche, por ahí, como dicen, ¿no? Pero querría, bueno, esta forma de trabajo, que es una forma de trabajo dentro de la kinesiología, implica trabajar sobre los grupos musculares que nos mantienen la postura, de lo que hablaba recién Fabi, por ejemplo. Es fundamental la postura, tanto para lo que ella comentaba, digamos, dentro del foniátrico, como en lo kinésico. Para nosotros la funcionalidad implica tener primero una buena postura. Estos músculos posturales pueden ser trabajados en series de largas repeticiones y de a poquito generar una adaptación en el individuo. Al adaptarlo hacemos que vaya apareciendo la fatiga más lejos y que estos músculos nos permitan una mayor autonomía a lo largo del día. Entonces, trabajar específicamente sobre grupos posturales en este tipo de entrenamientos que se les llama en general entrenamiento, digamos, resistencia a la fuerza o fuerza-resistencia, que implica trabajar un mínimo ejercicio de fuerza, pero trasladado a la mayor cantidad de repeticiones posibles de un paciente. Eso es un ámbito que nos permite adaptarnos frente a la fatiga, y que esto, en vez de aparecer inmediatamente, pasa la mañana y yo al mediodía ya estoy fatigado, aparezca más a la tarde, aparezca más cercano de la noche, entonces me permite durante el día poder tener mayor funcionalidad. Son recursos como otro tipo de recursos que yo siempre digo, el control del tono muscular, que antes se le llamaba la baja del tono muscular. Todos los kinesiólogos decían, tenemos que bajar el tono. Y en realidad, lo que uno ha acordado con los colegas siempre es el tema de que no hay que bajar el tono muscular, hay que estabilizarlo.
Porque el tono es importante. Uno tiene que tener un cierto tono muscular para poder sostenerse parado, para poder funcionalizar alguna acción que quiere realizar, el cocinar, el lavar, tiene que tener un tono que lo sostenga. Entonces, si uno lo baja demasiado, tanto a nivel de medicación como a nivel de rehabilitación, el paciente después no es funcional. Entonces, uno tiene que buscar un equilibrio en ese tono que se ve alterado claramente en la esclerosis múltiple, pero hay que buscar un equilibrio que sea funcional, que le permite a esa persona desarrollar las funciones que hace cotidianamente, como vestirse, como comer, como higienizarse, como lavar, atender la casa, ocuparse de otras cosas que son cotidianas. Hablábamos todo el tiempo en las charlas del tema de la calidad de vida. Tiene que ver con esto, tiene que ver con que la persona esté, digamos, mantenga una buena calidad de vida en las cosas cotidianas, en el día a día, en lo que hace siempre. Y no pensar, no voy a hacer más esto, sino cómo voy a hacer esto. A partir de ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Y viene un brote, y viene una dificultad. ¿Cómo? No, te terminó de decir que te decimos Ah, algo. bueno, decía, viene un brote, viene una dificultad mayor. Bueno, ¿ahora cómo lo hago? Es eso, es decir, bueno, ¿ahora cómo? Y ahora pasó esto, bueno, ahora entonces ¿cómo? Por eso es que lo que le preguntabas hace un rato a Nati también cobra importancia, es decir, ¿por qué conviene sostener el tratamiento? Y ella decía justamente que es importante porque nos mantiene más fuertes al momento de que pueda haber alguna dificultad, y es importantísimo eso. Y además, el hecho de que alguien te esté observando todo el tiempo en esa situación. Porque a veces se valora mucho solamente el movimiento, y uno dice, ay, oye, el kinesiólogo no me movió tanto, o no me cansé tanto. A veces es más importante una buena evaluación que demasiado cansarse y cansarse, porque el paciente vuelve a la casa, ay, no sabe, estoy bárbaro, no puedo caminar, pero me hizo hacer de todo. Y no es necesario hacer de todo. A veces la evaluación del kinesiólogo va a decir, che, te estoy viendo que ahora te tropezas más seguido, o estoy viendo que estás tirando el cuerpo tuyo a la derecha, o estoy observando que cuando entraste te golpeaste con el marco de la puerta. Esa observación es más importante que el cansancio. El paciente a veces va buscando cansarse, y no es esa la idea de la rehabilitación física, porque la idea es optimizar los recursos. O sea, decir, a ver, yo tengo recursos de tipo, digamos, técnicos, tengo recursos estructurales dentro de la institución o del trabajo, en el lugar donde yo estoy trabajando, tengo recursos humanos, tengo recursos materiales, todos esos recursos optimizarlos, y que el paciente optimice sus propios recursos funcionales. Entonces, hacer una marcha económica, hacer, ¿qué significa económica? En el sentido no del Menos monetario, energía, sino en el claro. sentido que pueda aprovechar de esa marcha más cantidad de tiempo, y que no sea que estoy haciendo una compensación tan grande que me fatigo al hacer una sola cuadra porque no sé cómo hacerlo. Por ahí la función importante de Kini acá es decirle, mira, vos estás trabajando con un patrón de marcha que no te facilita y por eso te agotas tan rápido. Y es más importante una indicación que cansarlo. Entonces, ahí va un poco el rol del profesional kinésico, digamos, el que maneja Tenemos la motricidad. algunas preguntas que tienen que ver con esto que estás diciendo. Es para los tres. A ver, yo las hago y me parece bueno. que una es más para Fabi, otra es más para vos, Javier, y otra para vos, Nati. Así que una es, un poco con esto asociado a lo que vos decís, no cansar tanto la economía, ¿no? Como hablaste de economía, si una persona tiene, por ejemplo, hiperextensión de rodilla, obviamente ahí va a haber un gasto de energía o de esfuerzo más grande. ¿Cómo se puede trabajar eso? Y, espera que hago las tres preguntas, así se las tiro y ustedes cuando contestan, no sé, Javi, la cara ya me dice todo. Después, esto Javier y Natalia, el tema de la infiltración con ácido hialurónico, la proloterapia o el Botox, ¿qué opinión tienen? O no sé si para también lo del glutorio eso sirve. Y la otra pregunta es, si me quedo en una silla dormida, al querer enderezarme o despertarme, dificultades que me ahogo o dificultades para tragar. ¿Cómo se puede trabajar eso y por qué puede pasar? Bueno, vamos Javi, primero ya enganchando con lo que vos decías.
Respecto a cuál de las que preguntas, porque estabas ahí. Si querés, ¿Por qué los tres preguntas? pueden responder cada uno desde su visión. Bueno, la visión particular desde el tema de, a ver, de lo que hablabas del Botox, de la aplicación del Botox, bueno, eso particularmente en nuestra área es algo que colabora muchísimo, pero tiene que tener, hay que tener mucho cuidado con eso, digamos, y con las personas que están a cargo de la implementación y con el proceso después de eso, porque muchas veces que no se entiende, al aplicar la aplicación del Botox implica, digamos, el disminuir la actividad de un grupo muscular, que de acuerdo a dónde se aplique puede disminuir tanto la actividad de los grupos musculares que puede complicar todavía los patrones de marcha. Entonces, por eso el acuerdo del profesional que hace la aplicación con el profesional que va después a hacer el seguimiento de la rehabilitación es fundamental. Ahí está una de las cosas en las que hablamos, que es fundamental la comunicación entre nosotros. El hecho de decir, bueno, yo sé que se le va a aplicar Botox a un paciente, entonces hasta sería muy bueno que esté el mismo kinesiólogo en el momento que se aplica para ver sobre qué grupos musculares, para ver qué cambios se aparecen en el paciente. Es importante porque nos permite lograr mayor movilidad, digamos, que el tono muscular del grupo particularmente esté más bajo. Pero si está muy bajo, también puede hacer que el patrón de marcha no sea el buscado. Entonces, muchas veces se utiliza cuando hay ya algún tipo de retracción, cuando hay algún tipo de afección más grave que es mayor el problema que la situación que se busca solucionar. Entonces, es decir, durante este tiempo, este grupo muscular sabemos va a estar con bajo tono, nos va a permitir trabajarlo, nos va a permitir lograr más ángulos articulares y a partir de ahí empezaremos a ser más funcionales cuando recupere un poco la actividad de ese grupo muscular. Entonces se va planteando como por etapas. Por eso es muy importante la comunicación permanente y todo el tiempo estar en contacto. Eso por un lado. Desde el ámbito del glúteo no voy a meterme porque eso es bien de Fabi, así que ella no lo explicara. Y habías preguntado otra cosa. Sí, me mata Fabi si debo hablar de eso. Y de otra cosa que has preguntado al principio, que me quedó ahí en... Lo de la proloterapia, Botox, ácido hialurónico. Antes de eso habías dicho algo. No, la de la pierna, lo de la rodilla. Ah, de la traba, digamos, de la rodilla. Sí. La traba de la rodilla hay que ver cuál es el motivo, digamos, porque puede que sea por una espasticidad que haga un patrón extensor y directamente haya una extensión de rodilla que no se puede controlar, eso sería una cosa. Otra sería que por debilidad muscular haga él mismo una trabe la rodilla a propósito para poder mantener la postura. Y eso tiene la parte buena y la parte mala, porque lo malo sería que puede ir venciendo la cápsula articular y puede generar que esa articulación vaya deformando su cápsula. Lo bueno que implica que ese paciente puede mantenerse quizás parado frente a una traba. Entonces, a veces es un recurso. Yo siempre digo, el ser compensatorio con los grupos musculares es malo, y es malo si yo cambio tanto el patrón de marcha que después me termina fatigando previamente. Ahora es bueno desde el punto de vista cuando yo, gracias a esa compensación, puedo caminar y antes no lo hacía. Entonces, uno tiene que hacer el mismo equilibrio que les hablaba anteriormente, el tema del tono muscular, de ver cuál es el tono más óptimo para ese paciente, ver cuál de estos tipos de manias, para decirlo de alguna manera, que el paciente tiene, que le sirve y cuáles le va a llegar a perjudicar a futuro. Por eso hablo nuevamente con el tema de la evaluación. Es muy importante lo que uno observa y lo que uno le puede decir al paciente para el día a día después, más aún que el momento en sí, porque el momento en sí es un momento nada más dentro de un día de 24 horas del paciente. Entonces uno tiene que darle más recomendaciones que lo que canse. Eso es lo mío. Después las dejo a las chicas que en las otras preguntas porque no son de mi área. Yo te vuelvo a preguntar lo de la... ¿Qué preguntaste ¿Cómo sobre salir del ahogo repentino? Es una. Ah, el ahogo. ¿Cómo podemos respirar? ¿No? Perfecto. Dice que ella tiene eso. Y también al estar, lo dice como al estar sentado, dormida, se queda dormida en la silla, luego siente que se ahoga. Perfecto. Bien, es importante esto porque
A ver, los ahogos pueden ser simplemente con saliva, que tiene que ver con una postura, o tiene que ver con un cambio. A ver, cuando tragamos, cuando yo hablo de lo importante de la postura, es la simetría también, ¿no? Si yo estoy recostada o si tengo la cabeza hacia un costado, como todo en nuestro cuerpo trabaja de manera simétrica, entonces si yo giro, va a haber una parte de músculos que están activos y los otros no. Por lo tanto, estoy cambiando, digamos, esa movilización de los músculos y esa función, que es perfecta, porque todo el trabajo de los músculos para poder llegar a tragar es perfecta. En cuanto ocurre algo que modifico, sea postura, que me voy hacia atrás, por ejemplo, o muy hacia adelante, o giro, ya estoy modificando. Bien, esto es distinto si me ahogo cuando estoy ya con algo en la boca, ¿no? Y voy a tragar y se me pasa, por ejemplo, una partícula de lo que estoy tomando o de lo que estoy comiendo. Cualquiera sea, lo primero que hago es tratar de, yo me ahogué, en este caso supongo que si estoy acostada es saliva. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar esa partícula de saliva que está en la parte respiratoria, que está pegada, son dos cañitos pegados, la parte donde van los alimentos y la parte respiratoria. Entonces, lo tengo que sacar. ¿Cómo lo saco? Con un hermosísimo reflejo que tenemos, que es la tos. Es lo primero que tenemos, porque nuestro cuerpo está armado perfectamente. ¿Qué pasa si no tengo suficiente fuerza para toser? Que muchas veces eso lo vamos trabajando para ir lográndolo o compensarlo. Pero la idea siempre es esa también, tener la fuerza para poder expulsar. Entonces, si tengo fuerza, toso. No me asusto, no me preocupo, porque mientras yo pueda toser, tarde más o tarde menos, no pasa nada. Lo primero que tengo que hacer es, voy a pensar, voy a manejar esta situación tranquila, toso, no puedo toser, entonces me voy al carraspeo, que la mayoría podemos hacerlo. Que sería Esto es así, el ¿no? carraspeo. Esto, que muchas veces, escuchando las compensaciones que decía recién Javi, la gente lo hace sin que yo se lo cuente. Surge de manera ante la necesidad, digamos. Y yo le digo, eso tenés que hacer, eso que estás haciendo ahora. Que a veces me Eso que te preguntan, hacían ¿qué el hago? golpecito en la espalda, San Blas, No no va. sirve. No sirve el golpe, no sirve el agua porque lo vas a ahogar más. No, porque tenemos este reflejo maravilloso que es la tos. Entonces, ya está. Y mientras toso, que se tranquilice la gente que está alrededor, que se tranquilice el paciente, no hay ningún problema. No puedo toser, hago el carraspeo. Y es suficiente. O sea, postura, bien sentado y carraspeo. Esas dos cosas son suficientes. Ahora, si viene un ahogo ya cuando estoy con un alimento, ya viene la maniobra, que también es primero la tos, es el carraspeo, ya sí, no lo puedo manejar, hay una maniobra que lo puede hacer uno mismo o una persona que lo acompañe. Bien. Es la maniobra de Heimlich, que es conocidísima porque es algo Esta que que te nos agarran puede así, ¿no? pasar a todos. A mí me ha pasado de estar en lugares comiendo y he tenido que correr a ayudar. Y es un segundo y lo hago yo, lo puede hacer cualquiera. Ya que Cualquiera que hablamos esté de prevención, interesado, es importante hacer exacto. curso de primeros auxilios. Pero Eso eso es todos muy deberíamos sencillo. tenerlo. Sí, pero es muy sencillo y el fonoaudiólogo que tengan se lo puede explicar y manejar al familiar o el mismo paciente, saber cómo hacerlo también, que es un poco más complicado, pero a veces nos puede pasar a nosotros mismos, ¿no? Nos ahogamos nosotros mismos, no hay nadie que nos ayude y tenemos que hacer nosotros la maniobra. Bueno, bien, Espero haber gracias, sido Fabi. clara. Sí, sí, porque respondiste a un par de preguntas que había en el chat, así que Bien, fue muy abarcativa. bien. Nati, con respecto a esto de estas terapias, ¿no? De ácido hialurónico, botox, proloterapia.
El ácido hialurónico normalmente se da en otro tipo de situaciones, sobre todo en artrosis, se inyecta específicamente, o a veces lo dan de oral, pero no es una indicación por ahí demostrada en este tipo de enfermedades. El tratamiento no, lo desconozco, la verdad que tendría que ponerme a fijar específicamente qué uso tiene o cuál sería el mecanismo de acción por el cual se toma. Y con respecto al Botox, que ya lo dijo un poco Javi, pero el Botox se usa no solo por cuando hay mucha espasticidad, mucho aumento del tono, sino a veces se usa cuando hay deformidades por ahí de pies, miembros o algo específicamente asociados a la espasticidad. Entonces, mejorando la postura de ese miembro es que mejora el resto de la funcionalidad. A veces la espasticidad la necesito, como dijo, entonces se busca un término intermedio entre que tenga espasticidad y que me ayude a lo que estoy haciendo, o cuando ya me está haciendo contraproducente, sobre todo cuando hay deformidades, ya sea de la mano, de la flexión de la muñeca, flexión del antebrazo, flexión del pie, flexión de la rodilla. En esas situaciones, más allá de que yo necesite tener un tono importante, tengo que hacerlo porque esta deformidad obviamente va en progreso, entonces tengo que evitar que esto se siga deformando y a su vez me traiga más complicaciones. Normalmente es una indicación médica, el médico decide cuándo colocarla, pero siempre, bueno, en consulta con el fisiatra y el fisioterapeuta para llegar a esto, un término medio entre que mejore esta funcionalidad del miembro y al mismo tiempo no me afloje tanto el miembro para que no me traiga, no me sea perjudicial en otros aspectos, ¿sí? Prometo buscar el otro tratamiento que lo desconocía, pero bueno. ¿Y el ácido alfa lipoico es lo mismo o tiene que ver con alguno de estos? Exactamente, es un tipo de un ácido graso. En esta pregunta específica que dijo del síntoma sensitivo y eso, hay que determinar ese síntoma sensitivo de dónde viene. Un paciente con esclerosis múltiple puede tener síntomas de otras, de que digan de otras enfermedades o de otras situaciones, entonces hay que definir primero de dónde viene el problema para saber cuál sería el tratamiento más específico, ¿sí? Normalmente cuando hay dolor o esta cuestión de alteración sensitiva, por ahí hay que calmar más el síntoma que buscarlo por ahí a lo mejor algún suplemento, algo que pueda ayudar. Se usa muchas veces el ácido teóctico, que es un ácido graso que bastante ayuda a mejorar por ahí esta cuestión de la mielina a nivel periférico, no tanto a nivel central, o sea, a nivel más de nervios. Por eso es importante definir si este problema que tiene sensitivo es asociado a algo de nervio o algo que tenga que ver con la enfermedad específicamente. Bien, los invito a los tres a que escriban en el chat su mail por si alguien tiene alguna consulta para hacerles. Y Javier, ¿algún tip que quieras dejar como actividad? Una pregunta que te hacían era si duelen los pies. ¿Hay que hacer ejercicio? Ese día, si duelen las piernas, hay que hacer ejercicio. Si hoy me duelen los pies o estoy cansada de las piernas, ¿hago ejercicio o no hago ejercicio ese día? Depende de cuál sea el motivo del dolor, o sea, si el dolor es una inflamación porque ha habido algún golpe o porque ha habido algún trauma previo, no es conveniente el hecho de que inmediatamente haga alguna actividad. Pero si el dolor es consecuencia del sedentarismo, siempre es importante que no dejen de tener movilidad. Nunca se recomienda a una persona que deje de tener movilidad porque eso da más sedentarismo todavía. O sea, implica mayor dolor, mayor molestia. No te estamos viendo porque te está entrando un llamadito, creo, o algo así. Ah, eso era. Ahí se acomodó, sí. Ahí lo acomodé. Creo, ahí está. Sí, te vemos. Que el hecho de dejar de hacer actividad física en general va trayendo dolor, va generando molestias por una cuestión postural. Y ese éxtasis, esa falta de actividad física, en general va haciendo que se generen dolores. Entonces, depende de por qué vino. Si el dolor vino por un trauma, no. Ahí sí hay que hacer una pausa siempre ante una inflamación para dejar que ceda. Pero si el dolor es a partir de que esa persona no tiene actividad, siempre se recomienda no dejar de hacer actividad y siempre se espera, como nos pasa a todos, a uno mismo cuando dice, ay, no quiero ir al gimnasio porque ya estoy tan cansado, hasta que me tengo que ir a casa a cambiarme, siempre da como una especie de vagancia el hecho de decir, hoy arrancar y hacer actividad física. Pero si uno empieza a dejar que eso lo venza y uno dice, hoy no voy a rehabilitación porque la verdad
más vale que es entendible, que muchas veces es necesario decir, bueno, hoy voy a hacer una pausa porque necesito dedicarme a otras cosas y tomárselo. Eso es importante porque siempre es como que acostumbramos a veces al paciente a presionarlo tanto, che, no falté, porque no, y no lo dejamos faltar a una sesión y por ahí a veces necesitan descomprimir, como nosotros nos pasa en lo laboral o en algún tipo de actividades del oficio. Pero es importante la regularidad. La regularidad siempre hace, nosotros tenemos eso claramente, registros de que los pacientes que son constantes, regulares y que mantienen haciendo actividad física pese a las dificultades que van teniendo en el camino, siempre se encuentran mejor. Y eso es lo que uno habla de estar con la mejor calidad de vida posible para la situación del momento, para lo que el momento determina en la evolución de la enfermedad. Bien. Bueno, súper claro, súper claros los tres, les súper agradecemos, súper todo, porque nos extendimos un poco más, pero valió la pena. Ahí les están aplaudiendo, hay mensajitos de agradecimiento, de súper didácticos, claros, toda la información que brindaron, siempre queda corta, por supuesto, pero bueno, queremos abrir esto, ¿no? Porque como hay a veces palabras técnicas o alguna prescripción médica que no entienden si tiene que ir al fisiatra o al kinesiólogo, bueno, todas esas cosas que son de lo cotidiano, de llegar a la consulta, de cómo saber preguntarle a los médicos, de tener claridad en los tipos de que ahora creo que la persona, ¿no?, también tome un rol importante en cómo van a programar o planificar esa rehabilitación, conociendo a la persona de modo integral y no solamente si es un tema de equilibrio, un tema de glutorio, sino a la persona con todas sus circunstancias. Así que yo la patita que sumo, que lo pusieron mucho en el grupo también, que el grupo de pertenencia, el estar con otras personas que le está pasando lo mismo, como son los espacios grupales que ambos tenemos, ambas asociaciones tenemos en nuestros espacios, en la virtualidad, en la presencialidad. Estar con otros a veces ayuda también a tramitar o aceptar algunas cuestiones en lo que implica iniciar una neurorehabilitación, en lo que implica aceptar alguna dificultad que están atravesando, en aceptar en ir a hacer la rehabilitación, esto que decía Javier, a veces no tengo ganas, pero el otro te da este incentivo porque sabe que te va a hacer bien, a veces ayudar a sumar un elemento para la marcha, otras veces tramitar las emociones, con todo lo que implica convivir con una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, desde eso, nuestro humilde mensaje es: busquen espacios donde estar con otros, no para hablar de la enfermedad, sino estar con otros que atraviesan lo mismo, porque como siempre decimos, no sos esclerosis múltiple, sos una persona que tiene un diagnóstico, que tiene un tratamiento, o podés hacer tu vida adaptando a la calidad de vida lo mejor posible. De eso se trata y es lo que todos en este espacio, todos hoy estamos por eso. Así que mil gracias desde EMA, abrazos a todos. Gracias. Ahí están los mails de los tres. Gracias a ustedes. Profesionales. Y me gustaría decirles que no es que tampoco somos torturadores, o sea, vienen para divertirse también, se divierten con nosotros. Cuando dejan de venir por algún motivo, y ya los estábamos extrañando, y sí, claro, porque además es social, es conectarse con otra gente, así que, como decía Javi también, si vemos las partes positivas, siempre hay partes positivas. Totalmente. Así es. Gracias. Gracias a todos. Como siempre, comprometo a todos en público a que vuelvan y nos den un taller. Siempre será bien recibido en EMA, así que lo podemos ir pensando para fin de año, el año que viene, un taller tal vez práctico, Javi? Práctico, Fabi. Sí, bueno, sí. Dale. Bueno, lo pensamos. Nati, vos te sumás, por supuesto. Gracias a todos. Hasta la próxima.